Hola, sean muy bienvenidos a nuestro canal, donde compartimos enseñanzas transformadoras a la luz de la palabra de Dios. Hoy exploraremos juntos un tema: no escuches a los demonios en forma de personas. El enemigo intenta hacernos dudar de quiénes somos en Cristo, pero cuando conocemos nuestra identidad y nos aferramos a la palabra de Dios, podemos resistir cualquier ataque. La clave es recordar que no estamos luchando contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal que buscan separarnos de la paz que tenemos en Cristo. La respuesta a la oposición no está en justificarnos o defendernos frente a otros. La respuesta es resistir al enemigo con la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que nuestra identidad y justificación están firmemente en Cristo. Podemos enfrentar cualquier ataque, no porque tengamos todas las respuestas o podamos explicarlo todo, sino porque sabemos que nuestra lucha es espiritual y que Dios está con nosotros en medio de ella. No necesitamos la aprobación de los demás, pues nuestra validación viene de Dios. La búsqueda de la validación humana es una de las mayores trampas que el enemigo usa para desviar nuestra atención y fe en Cristo. En la sociedad actual, vivimos rodeados de la presión constante de cumplir con las expectativas de los demás, ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo o incluso en la iglesia. Muchas veces, quedamos atrapados en la idea de que necesitamos ser aceptados, aprobados o vistos como valiosos a los ojos de las personas. Esta preocupación por la validación humana se convierte en una trampa sutil que el diablo usa para alejarnos de nuestro propósito en Cristo. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que los demás piensan, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra identidad en Cristo y nuestra obediencia a Él. El mismo Jesús nos advirtió sobre los peligros de buscar la aprobación humana en lugar de la aprobación de Dios. En Juan capítulo 12 versículo 43, leemos que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es un peligro real que todos enfrentamos. Si damos más valor a lo que otros piensan que a lo que Dios dice sobre nosotros, abrimos la puerta para que el enemigo nos manipule y nos desvíe de lo que Dios nos ha llamado a hacer. La Biblia nos enseña que la verdadera justicia y validación solo vienen de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 28, Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no necesita que nos justifiquemos ante los hombres, Él es quien nos justifica, y esa es la única validación que realmente importa. Cuando entendemos esto profundamente, somos libres de la necesidad de agradar a las personas y de defendernos ante sus juicios y críticas. Nuestra confianza debe estar en que Dios sabe quiénes somos, y es en Él donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Un ejemplo poderoso de esta realidad puede verse en la vida de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 3, leemos cómo él y sus amigos enfrentaron la presión de adorar una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado levantar. La situación era clara: si no se inclinaban ante la estatua, serían arrojados al horno de fuego ardiente. Sin embargo, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, permanecieron firmes en su fe, sabiendo que su obediencia a Dios era más importante que cualquier validación humana o política. En Daniel capítulo 3 versículos 16 y 18, responden al rey: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos hombres valientes no se preocupaban por la aprobación del rey ni por las consecuencias que pudieran enfrentar. Su única preocupación era agradar a Dios y permanecer fieles a lo que Él les había enseñado. Entendieron que no importaba lo que el rey o cualquier otra persona pensara, lo que importaba era lo que Dios pensaba de ellos y lo que Él les había ordenado hacer. La validación humana no era importante. Su fe estaba anclada en su relación con el Señor, y esa era su verdadera fortaleza. Cuando enfrentamos situaciones similares, podemos aprender mucho de esta historia. La vida cristiana está llena de momentos en los que debemos tomar decisiones que no serán comprendidas por todos. Es posible que alguien te critique por tus creencias o que enfrentes consecuencias difíciles por seguir a Cristo. Pero en esos momentos, recuerda que tu identidad no depende de la aprobación humana. La verdadera validación que necesitas viene de Dios. El enemigo intenta preocuparnos por las opiniones de los demás, haciéndonos pensar que, si no explicamos nuestras decisiones o si no justificamos nuestras acciones ante otros, seremos rechazados o incomprendidos.
Sin embargo, Jesús nos muestra un camino diferente. En su vida y ministerio, Él no buscó la aprobación de los hombres. Cuando fue acusado de blasfemia y condenado a morir en la cruz, no intentó defenderse ante sus acusadores. En lugar de justificar sus acciones o explicar sus razones, confió completamente en el plan de Dios y se sometió a la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 27 versículo 12, cuando Jesús fue interrogado por Pilato, no respondió ni una palabra, de manera que el gobernador se maravilló mucho. Jesús sabía que su misión en la tierra no era agradar a los hombres, sino cumplir la voluntad de Dios. Su ejemplo nos enseña que debemos estar dispuestos a permanecer firmes en nuestra fe, incluso si eso significa no ser comprendidos o aceptados por otros. Recuerda, no fuiste llamado para buscar la validación de las personas. No te preocupes por lo que otros piensen de ti. Tu identidad está en Cristo, y Él es quien te valida. La única opinión que realmente importa es la de Dios. Él te creó, te llamó por tu nombre y te justificó a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Si confías en Él, no necesitas la aprobación de nadie más. Eres aceptado, amado, y esa es la única validación que necesitas. La vida cristiana requiere valentía para seguir a Cristo, incluso cuando eso signifique ir en contra de las expectativas de las personas, valentía para vivir conforme a los principios de Dios, independientemente de las críticas o presiones del mundo. Pero aún más importante, es el valor de saber que en Cristo somos completos y que no necesitamos la aprobación de nadie más que de Dios. Entonces, querido hermano y hermana, cuando el enemigo susurre que necesitas explicarte, recuerda, ya estás validado por Dios, y eso es todo lo que necesitas. No es necesario justificarse ni buscar la aprobación de otros. Recuerda lo que está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. No necesitas defender tu fe ni explicar tus decisiones a quienes no las entienden. Vive con la confianza de que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que Él es suficiente para ti. La palabra de Dios es nuestra fortaleza para resistir las acusaciones y mentiras del enemigo. En tiempos de acusación, duda o ataques, la única respuesta que realmente necesitamos es la palabra de Dios. Muchas veces, cuando somos confrontados con críticas, malentendidos o incluso persecuciones, sentimos que debemos justificar nuestra fe o nuestras decisiones. Sin embargo, lo que realmente necesitamos en esos momentos no son explicaciones ni argumentos, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz, capaz de cortar cualquier mentira del enemigo y establecer la verdad en nuestros corazones. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos responder a las acusaciones del enemigo. En Mateo capítulo 4 versículo 4 al 10, vemos que, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado en 3 ocasiones por el diablo. En cada una de estas tentaciones, Jesús no recurrió a su propia sabiduría ni a su poder divino para defenderse. En su lugar, respondió con las Escrituras. Escrito esta fue la respuesta de Jesús a cada ataque del enemigo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Cuando estemos bajo ataque del enemigo, cuando el diablo susurre dudas en nuestra mente o cuando las críticas de las personas nos afecten, debemos responder con la palabra de Dios. No necesitamos entrar en debates ni defendernos contra acusaciones. Necesitamos, sí, recordar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder transformador, es nuestra espada en la lucha espiritual, como está escrito en Efesios capítulo 6 versículo 17. Cuando el enemigo intenta hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo, la Biblia nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios, perdonados, redimidos y amados por Él. Cuando el enemigo intenta hacernos sentir incapaces o indignos, las Escrituras nos enseñan que somos completos en Cristo y que no hay condenación para quienes están en Él, conforme a Romanos capítulo 8 versículo 1. La verdad de la palabra de Dios corta las mentiras del enemigo y establece en nuestros corazones la paz y la seguridad de saber quiénes somos en Cristo. Como cristianos, no luchamos en nuestra propia fuerza. No podemos resistir al enemigo solo con nuestras habilidades o razonamientos. La batalla espiritual se libra con las armas que Dios nos ha dado, la oración, la fe y, sobre todo, su palabra. Como dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos.
La palabra de Dios no es solo un conjunto de palabras, es viva, activa y poderosa para penetrar las partes más profundas de nuestro ser, para cambiar nuestras mentes y corazones, destruyendo las mentiras del enemigo. Resistir acusaciones, críticas y tentaciones es crucial. No debemos buscar respuestas en nuestros propios pensamientos ni en las opiniones de los demás. La verdad que necesitamos está en la palabra de Dios, y es en ella que encontramos el poder para resistir. Así como Jesús, no necesitamos explicar ni justificar nuestras decisiones o creencias a los demás. Lo que necesitamos es responder con la verdad de Dios, con las promesas que Él nos ha dado, y con la certeza de que en Cristo estamos completamente protegidos. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos instruye: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esa es una promesa poderosa. Cuando resistimos al enemigo, no lo hacemos con nuestra propia fuerza, sino sometiéndonos a Dios y confiando en su poder. Es su palabra la que nos permite resistir las mentiras del enemigo, y es en el nombre de Jesús que el diablo huye. No estamos solos, Dios está con nosotros, y su palabra es nuestra defensa más fuerte. La palabra de Dios también tiene el poder de restaurarnos cuando somos heridos por las acusaciones del enemigo. Si alguna vez te has sentido devastado por críticas o ataques, recuerda lo que Dios dice acerca de ti. Eres su hijo, su hija, y Él prometió que nada puede separarte de su amor, conforme a Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39. Cuando las mentiras del enemigo te rodeen, volveos a las Escrituras. Cita las promesas de Dios, medita en su palabra y deja que su verdad llene tu corazón de paz y confianza. Cuando el enemigo intente hacerte sentir que no eres suficiente, que no mereces el amor de Dios o que no puedes seguir adelante, es la palabra de Dios la que te recuerda tu identidad en Cristo. Es su palabra la que te afirma y te da fuerzas para continuar. En Efesios capítulo 6 versículo 11 al 17, Pablo habla sobre la armadura de Dios, y una de las piezas clave de esta armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no solo nos defiende, sino que también nos permite atacar las mentiras del enemigo y avanzar en nuestra fe. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, la Escritura nos promete una paz divina que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias ni de la aprobación de los demás, ni tampoco de la justicia humana. Proviene directamente de Dios, una paz profunda que solo Él puede otorgar. Cuando enfrentamos oposición, críticas o persecuciones, debemos recordar que esta paz está disponible para nosotros, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Lo que Dios nos ofrece no es la paz del mundo, que es superficial y está basada en circunstancias y en la aprobación de los hombres. La paz de Dios es duradera y permanece firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es la paz que Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios, en la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando sentimos presión por explicar nuestras acciones o justificar nuestra fe ante los demás, podemos descansar en la paz de Dios. A menudo, el enemigo intenta hacernos sentir culpables por no cumplir con las expectativas de las personas, haciéndonos creer que necesitamos defender nuestras decisiones y buscar aprobación humana para sentirnos validados. Pero la verdad es que nuestra validación no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando vivimos conforme a su voluntad, podemos estar tranquilos, sabiendo que Él está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor. La paz de Dios no depende de las reacciones de los demás. Cuando somos atacados o criticados, el enemigo intenta hacernos sentir inseguros, haciéndonos pensar que debemos defendernos, explicarnos o demostrar que tenemos razón. Sin embargo, debemos recordar que nuestra paz no está en convencer a los demás, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Si estamos obedeciendo a Dios y siguiendo su dirección, podemos estar en calma, independientemente de cómo respondan los demás. Jesús, en su propio sufrimiento y persecución, nos dio el mayor ejemplo de paz en medio de la oposición. Cuando fue arrestado y llevado ante Pilato, no respondió a las acusaciones de manera defensiva. Sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y eso le dio paz en medio de la adversidad. En Mateo capítulo 26 versículo 39,
Cuando oró en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Se sometió a la voluntad del Padre, y eso le dio paz para enfrentar lo que venía. Sabía que su sufrimiento tenía un propósito divino y que, al final, Dios usaría eso para la salvación del mundo. De la misma manera, cuando enfrentamos críticas, persecuciones o ataques, debemos descansar en la paz que proviene de saber que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No necesitamos la aprobación de las personas ni justificar nuestras acciones ante ellas. Lo único que necesitamos es la paz que proviene de saber que estamos obedeciendo a Dios y siguiendo su camino. La paz de Dios también nos ayuda a resistir el deseo de defendernos a toda costa. Cuando somos atacados o malinterpretados, la tentación de justificar nuestras acciones o defender nuestra posición es fuerte, pero la paz de Dios nos da sabiduría para no caer en esa trampa. Sabemos que no necesitamos luchar por nuestra reputación o nuestro nombre porque Dios es nuestro defensor. En el Salmo 18 versículo 2, David declara: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio». Cuando confiamos en Dios como nuestro defensor, podemos descansar en su paz, sabiendo que Él defenderá nuestra causa. A veces, la paz de Dios también nos ayuda a mantener la calma en medio de la confusión. El enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos sentir que debemos actuar de inmediato o que necesitamos hacer algo para resolver la situación. Sin embargo, la paz de Dios nos da tranquilidad para esperar en Él, confiando en que Él actuará en su tiempo perfecto. Como dice en Isaías capítulo 40 versículo 31, «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Cuando esperamos en Dios, encontramos paz, y esa paz nos da fuerzas para continuar, sin caer en el pánico ni la desesperación. Además, cuando experimentamos la paz de Dios en medio de la oposición, se convierte en un testimonio poderoso para los demás. Cuando las personas nos ven tranquilos, confiando en Dios y viviendo con paz en medio de la tormenta, eso llama la atención. No es algo que podamos producir por nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios que nos rodea es un reflejo de su presencia en nosotros, y a través de esa paz podemos testificar del poder de su amor y su fidelidad. En resumen, la paz de Dios es un regalo que nos fortalece y nos permite resistir la oposición en medio de críticas y acusaciones. Podemos tener la certeza de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No necesitamos la aprobación humana, ni justificarnos ante nadie, porque nuestra paz proviene de saber que estamos en las manos de un Dios soberano y fiel. Que esa paz inquebrantable esté con nosotros siempre, guiándonos en todos los momentos de nuestras vidas, y que podamos vivir con la confianza de que, al final, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. El perdón nos libera de las ofensas y nos permite confiar en la justicia de Dios. Cuando las personas intentan atacarnos o desestabilizarnos, es fácil que nuestra respuesta inicial sea ira o frustración. Palabras crueles, críticas o acusaciones injustas pueden despertar en nosotros el deseo de defendernos, justificar nuestras acciones o buscar venganza. Pero como cristianos, Dios nos llama a algo completamente diferente. Nos llama a perdonar y a liberar las ofensas. El perdón no es solo una respuesta emocional, sino un acto de obediencia que trae libertad y sanidad a nuestras vidas. El perdón nos libera de la prisión de las críticas y ofensas. Cada vez que elegimos no perdonar, nos colocamos en una prisión espiritual. El resentimiento y la amargura nos atan e impiden que avancemos, además de impedirnos experimentar la paz de Dios. En Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22, Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». El perdón no tiene límite, no importa cuántas veces alguien nos haga daño. Debemos estar dispuestos a perdonar, porque el perdón es la llave que abre la puerta a nuestra libertad. Jesús, en su vida y ministerio, nos dio el ejemplo perfecto de perdón. Cuando fue crucificado, en medio del sufrimiento y la humillación, oró por aquellos que lo estaban matando. En Lucas capítulo 23 versículo 34, Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Este acto de perdón fue un acto de total confianza en el Padre, reconociendo que Dios es el único juez justo y que Él manejaría la situación de manera perfecta. A través de este ejemplo, Jesús nos enseña que el perdón no es solo una cuestión de olvidar lo que nos hicieron, sino una decisión de abandonar lo que se nos infligió, entregando nuestras heridas en las manos de Dios. El perdón es un acto de fe. Cuando perdonamos, no lo hacemos porque la otra persona lo merezca, sino porque confiamos en que Dios manejará la situación con justicia. No necesitamos defendernos ni justificar nuestras acciones, porque sabemos que Dios es nuestro defensor. Él sabe lo que sufrimos, conoce las injusticias que vivimos y asumirá el control de esa situación. Cuando perdonamos, damos a Dios el espacio para obrar en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos lastimaron. El perdón no significa que olvidaremos el daño o que ignoraremos lo que nos hicieron, sino que significa que renunciamos al derecho de buscar venganza o justicia propia. En Romanos capítulo 12 versículo 19, Pablo nos dice: «No se venguen, queridos hermanos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Dios es el único que tiene el derecho de juzgar y castigar. Cuando elegimos perdonar, estamos dejando todo en las manos de Dios y confiando en que Él actuará según su justicia. El perdón también es liberador para nosotros. Las heridas del pasado, las críticas y las ofensas pueden arrastrarnos y mantenernos en un estado de amargura. Pero cuando elegimos perdonar, rompemos las cadenas que nos atan. El perdón es un acto de liberación, un acto que nos permite avanzar en nuestra vida espiritual sin la carga del odio o la ira. Jesús nos llama a vivir en libertad, y esa libertad solo se encuentra en el perdón. En Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32, Pablo nos exhorta a despojarse de toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, así como de toda maldad, y sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. El perdón de Cristo es una manifestación de la bondad y misericordia de Dios en nuestras vidas, y nos permite reflejar su amor al mundo que nos rodea. Es importante recordar que el perdón no es un acto que depende de las emociones, sino de la decisión que tomamos de caminar con Dios. A veces, cuando alguien nos hiere profundamente, podemos sentir que el perdón es algo que no podemos dar, porque nuestras emociones aún no están listas. Pero el perdón no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos que es correcto según la voluntad de Dios. No necesitamos esperar sentir algo. Debemos elegir perdonar, sabiendo que al hacerlo, estaremos alineando nuestras acciones con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el perdón tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15, Jesús dijo: «Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas». El perdón no afecta solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Cuando elegimos perdonar, nos liberamos de la barrera que el resentimiento y el odio pueden crear entre nosotros y Dios. El perdón nos permite estar en paz con Él, y esa paz se extiende a nuestra relación con los demás. Es importante reconocer que el perdón no siempre significa que las relaciones volverán a ser como antes. El perdón no significa que siempre se pueda restaurar lo que estaba roto, pero nos da la oportunidad de liberar el dolor y el peso emocional que a veces nos afecta. El perdón significa dejar de lado el deseo de que las cosas sean diferentes o que las personas cambien. En lugar de eso, el perdón nos permite aceptar la realidad tal como es y confiar en que Dios asumirá el control de todo. Cuando perdonamos, Dios nos libera, y esa liberación es el primer paso para la sanidad. El perdón también nos ayuda a ser más semejantes a Cristo. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó y vivió el perdón. No solo perdonó a aquellos que lo ofendieron, sino que también ofreció perdón a aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. Como cristianos, somos llamados a imitar a Cristo en todo lo que hacemos, y el perdón es una de las formas más claras de reflejar su carácter. Al perdonar, permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros y tocamos la vida de otras personas con el amor transformador que hemos recibido. En resumen, el perdón es un acto de obediencia que nos libera de la prisión de las ofensas. Nos permite dejar de lado el dolor y la frustración y nos da paz para seguir adelante con nuestras vidas. Dios nos llama a perdonar no porque aquellos que nos ofenden lo merezcan,
sino porque Él nos perdonó. El perdón es el camino hacia la libertad, la restauración y la sanidad. Podemos seguir el ejemplo de Cristo, perdonando a los demás como Él nos perdonó, y así experimentar la libertad que solo Él puede darnos. En Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre y fuera a la tierra que Él le mostraría. A pesar de no saber hacia dónde iba, Abraham confió plenamente en Dios. Hoy en día, muchas veces enfrentamos situaciones en las que debemos elegir entre seguir la dirección de Dios o ceder a la presión de las opiniones humanas. El mundo nos dice que debemos buscar validación y que la opinión de las personas es crucial para nuestro éxito o identidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra identidad no depende de las opiniones humanas. En Cristo, somos completos y Él debe ser nuestra única referencia. Cuando seguimos la dirección de Dios, no importa lo que otros piensen de nosotros. Pueden no comprender nuestras decisiones y pueden considerar nuestras elecciones como extrañas o ridículas, pero lo importante es que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Como está escrito en Mateo capítulo 6 versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que, al vivir de acuerdo con la dirección de Dios, no necesitamos preocuparnos por buscar la aprobación de los demás. Dios ya tiene un plan perfecto para nuestras vidas y nos guiará si confiamos en Él y seguimos su voz. El objetivo de la vida cristiana no está en agradar a los demás, sino a Dios. Cuando vivimos para agradar a Dios, no nos importa lo que las personas piensen, porque sabemos que estamos cumpliendo el propósito que Él preparó para nosotros. El apóstol Pablo también nos ofrece un ejemplo de cómo vivir independientemente de la opinión de los demás. En Gálatas capítulo 1 versículo 10, escribe, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo sabía que la aprobación humana no definía su llamado. Comprendió que su misión era agradar a Dios, y esa verdad le dio el valor para seguir adelante, independientemente de las dificultades o críticas. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, Pablo declara, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. La aprobación divina no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino algo que Dios nos concede cuando vivimos en obediencia a su voluntad. Cuando elegimos vivir para agradar a Dios, Él nos capacita, nos fortalece y nos guía. Eso es más importante que cualquier elogio o crítica humana. Una de las trampas más comunes que enfrentamos es la tentación de medir nuestro valor en base a lo que otros piensan de nosotros. La cultura moderna frecuentemente nos dice que lo que realmente importa es la opinión de los demás. Las redes sociales, por ejemplo, pueden llevarnos a buscar validación constante y a ajustar nuestras vidas según lo que es socialmente aceptado. Pero la búsqueda de la aprobación humana nos desvía del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando vivimos para agradar a los demás, ponemos nuestra identidad en sus manos, volviéndonos vulnerables a los cambios y críticas externas. Sin embargo, cuando vivimos para agradar a Dios, nuestra identidad está fundamentada en Cristo, y Él nunca cambia. Cuando tomamos la decisión de vivir conforme a la dirección de Dios, nos volvemos más firmes en nuestra fe. Abraham no tenía un mapa o un plan claro, pero confió en Dios, y su fe le fue contada como justicia. Esto nos muestra que, incluso cuando no vemos todos los detalles, debemos confiar en que el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas. No necesitamos entender todo por nosotros mismos, necesitamos obedecer. La fe no se basa en comprender todos los aspectos del futuro, sino en confiar plenamente en el carácter de Dios, que nunca nos abandona y siempre nos guía con su sabiduría. El caminar cristiano debe estar moldeado por la dirección de Dios, no por las opiniones externas. Podemos ser desafiados por amigos, familiares o colegas de trabajo que no entienden nuestras decisiones espirituales o nuestro compromiso con la fe. Sin embargo, al igual que Abraham, debemos ser firmes en nuestra decisión de seguir la voz de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Cuando vivimos conforme a la dirección de Dios, recibimos la paz que viene de saber que estamos en el centro de su voluntad. Además, al vivir conforme a la dirección de Dios y no a la opinión de los demás, estamos libres de una vida constante de comparación.
Vivimos en una sociedad donde constantemente nos comparamos unos con otros, ya sea en el ámbito profesional, social o espiritual. La comparación nos roba la paz y la confianza en quienes Dios nos creó para ser, pero cuando elegimos vivir conforme a la dirección de Dios, encontramos contentamiento y alegría en nuestra relación personal con Él. Dios nos hizo únicos y nos llama a un propósito específico. No necesitamos buscar la aprobación humana cuando sabemos que hemos sido escogidos por Dios y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La dirección de Dios significa confiar en su sabiduría, obedecer su voz y no desanimarnos por la opinión de los demás. Cuando hacemos esto, tenemos la certeza de que estamos en el camino correcto, y la aprobación divina es todo lo que realmente necesitamos. Dios nos llama a vivir para Él, y no para agradar a los demás. Al igual que Abraham, que siguió la dirección de Dios sin saber a dónde iba, nosotros también debemos confiar en Dios, sabiendo que Él nos guiará en cada paso del camino. Él es fiel y digno de nuestra confianza, y cuando vivimos conforme a su dirección, encontramos la verdadera paz y realización. Es crucial recordar que, como cristianos, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra el enemigo espiritual. Vivimos en un mundo donde las críticas, persecuciones y ataques a veces vienen de personas cercanas, pero lo que debemos entender profundamente es que esos ataques no provienen de las personas, sino de las fuerzas espirituales que están operando tras bambalinas para intentar desviar nuestro enfoque y nuestra fe. El apóstol Pablo nos recuerda claramente en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este versículo nos enseña que la batalla no se trata de los ataques visibles que recibimos de las personas, sino de un conflicto mucho mayor y espiritual, donde el enemigo intenta que pongamos nuestra energía en defendernos de los comentarios humanos, cuando en realidad debemos centrar nuestra atención en resistir al enemigo espiritual. Jesús, en su ministerio, nos mostró cómo debemos responder a las críticas y acusaciones. Él no se defendió de las acusaciones de aquellos que lo desafiaron, porque sabía quién era y cuál era su propósito. En Juan capítulo 8 versículo 50, Jesús dice, «Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga». Aquí vemos que Jesús no buscaba la validación humana. Él no estaba preocupado por cómo los demás lo veían, porque sabía que su misión era más grande que cualquier crítica o juicio humano. De la misma manera, nosotros, como seguidores de Cristo, debemos entender que nuestra seguridad, identidad y paz no dependen de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que Dios dice sobre nosotros. Él es quien nos justifica y nos sostiene. El apóstol Pablo también nos recuerda que, cuando estamos en Cristo, ya hemos sido justificados delante de Dios y no necesitamos buscar la validación de otras personas ni defendernos de sus críticas. En Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34, él escribe, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. Este pasaje nos asegura que, si estamos en Cristo, ya hemos sido justificados delante de Dios y que, cuando el enemigo nos acusa, podemos estar seguros de que Cristo, quien murió por nosotros y resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su amor y sacrificio son la base de nuestra identidad, y en Él estamos seguros. Por lo tanto, no necesitamos preocuparnos por las críticas humanas ni por las opiniones de quienes no entienden nuestra fe. En lugar de eso, debemos concentrarnos en vivir de acuerdo con la dirección de Dios. Nuestro propósito no es agradar a los hombres, sino a Dios. Cuando tomamos esa decisión, podemos descansar en la paz que Él nos ofrece, sabiendo que Él es el único que nos justifica y nos fortalece. El apóstol Pablo también nos enseña, en Gálatas capítulo 1 versículo 10, que no debemos buscar la aprobación de los hombres. Él escribe, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando vivimos de acuerdo con la dirección de Dios y no con las expectativas humanas, encontramos verdadera libertad, porque nos liberamos de la necesidad constante de defendernos o justificar nuestras decisiones. Esto no significa que no debamos explicar nuestra fe con amor y respeto cuando sea necesario, pero significa que no debemos gastar nuestra energía tratando de convencer a quienes no están dispuestos a entender.
Nuestra energía debe canalizarse en el cumplimiento de la voluntad de Dios y en fortalecer nuestra relación con Él. El ejemplo claro de esto en las Escrituras es el propio Jesús. A lo largo de su vida terrenal, enfrentó muchas persecuciones, críticas y falsas acusaciones, pero nunca cayó en la tentación de justificarse o defenderse. Él sabía que su misión era mucho más grande que cualquier crítica humana. Vivió para agradar al Padre, y al final, la obediencia a Dios llevó a la victoria sobre el pecado y la muerte. Como seguidores de Cristo, somos llamados a hacer lo mismo, vivir para agradar a Dios, confiando en que Él es quien nos justifica, nos defiende y nos fortalece. Dios nos ha dado un llamado y un propósito en esta vida, y nuestra misión es seguir su dirección, independientemente de las opiniones de los demás. Cuando permanecemos firmes en nuestra fe, confiando en que Él es quien nos sostiene, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y paz. La vida cristiana no siempre será fácil, pero podemos estar seguros de que estamos en las manos de un Dios que nos ama y tiene un plan perfecto para nosotros. La lucha no es contra las personas, sino contra el enemigo espiritual, y cuando permanecemos firmes en nuestra fe, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Al finalizar este mensaje, comprometámonos a no gastar nuestra energía en defendernos ni en buscar la aprobación de aquellos que no entienden nuestra fe. Vivamos para agradar a Dios, sabiendo que Él es el único que nos justifica y fortalece. Recordemos que nuestra paz e identidad no están en las manos de otros, sino en las manos de un Dios que nos ama incondicionalmente. Cuando permanezcamos firmes en la fe, sin necesidad de explicarnos, veremos la fidelidad de Dios manifestándose en nuestras vidas de manera poderosa. Él es nuestro defensor, y en Cristo, nuestra identidad es inquebrantable. Sea bendecido.